Se escucha muy bajito. Profe, antes se lo escuchaba bajito, pero ahora bien. Ahí se está escuchando bien. Sí, señor. Ah, bueno, es que tal vez no había conectado bien el micrófono. Listo. Bueno, muchas gracias. Listo, voy a compartir la pantalla. Y antes de comenzar, quiero preguntarles, ¿ustedes recibieron un correo que yo envié ayer? Sí, profe. Listo, muy bien. ¿Y lo leyeron? Yo sé que es un poquito largo, pero hay que leerlo. Al menos yo sí lo leí. Listo, muy bien. Aquí ya ustedes están viendo mi pantalla. Esta es la página del curso, ¿cierto? Esta es la página del curso de teoría de números. Ya la actualicé con el material que tenemos hasta el momento. La página va a quedar así dividida. Una pestaña que se llama General, es donde está pues un enlace al calendario académico de la facultad, eh, el programa del curso, la bibliografía recomendada y algunos enlaces pues que puso ahí el profesor Alejandro Piedrahita, que es el que coordina este espacio. Y vamos a dividir el curso en 4 unidades. La unidad 1 ya la actualicé con todo el material que tenemos, ¿cierto? Con todas las... La unidad 1 corresponde al parcial 1 con todas las presentaciones de las clases y con todos los talleres. Adicionalmente, el profesor Alejandro Piedrahita me había dejado aquí un taller que se llama Divisibilidad en los enteros. Es un taller, lo que pasa es que esta página él la creó basándose en un curso que se llama Tópicos de Aritmética, que se ofrece en la maestría en enseñanza de las matemáticas, que es una maestría que ofrece el instituto para profesores de secundaria. Entonces, bueno, aquí se van a encontrar tal vez muchos puntos repetidos, pero lo dejé ahí porque tiene puntos bien interesantes. Tiene puntos que nosotros ya teníamos en los otros talleres y tiene un montón de cosas de inducción, de divisibilidad, de algoritmo de la división, de máximo común divisor. De hecho, tiene muchos puntos. Yo creo que este punto me lo preguntó Verónica por el correo. Tiene muchos puntos que son comunes a estos talleres porque uno de los textos que se siguen en ese curso también es el texto de Burton. Entonces, bueno, lo dejé ahí por si lo quieren mirar. Tiene, tiene hasta cosas de, hasta primos, ¿cierto? O sea, abarca todos los temas del primer parcial. Aquí en la unidad 2 ya he ido actualizando con lo que vamos a empezar a estudiar de teoría de congruencias, que esto ya es para el parcial 2. Después eventualmente pondré aquí los talleres. Entonces nos vamos a migrar a esta plataforma. Ya no voy a actualizar más la página en la carpeta de Google Drive. Ya voy a tener todo aquí en esta plataforma. Y en esta pestaña, parciales, ayer ya monté el parcial, ¿cierto? Entonces, fíjense que si usted da clic, ustedes están viendo ahí, ¿cierto? Si usted da clic aquí en este cuestionario que se llama Parcial 1 Teoría de Números 2021-1, eh, aquí están todas las instrucciones. Me parece importante, yo las puse en el correo. Yo sé que muchas veces un estudiante cuando entra a resolver el parcial, entra a resolver como loco sin leer las instrucciones. Y aunque eso es entendible, es importante acostumbrarse a leer. Entonces por eso se las envié antes. Además, ustedes pueden acceder a ellas antes para que las tengan en cuenta y el día del parcial no pierdan tiempo leyéndolas. Entonces dice que este cuestionario no estará disponible hasta el próximo martes a las 2 de la tarde. Entonces el próximo martes a las 2 de la tarde ustedes deben venir a este espacio y comenzar aquí el cuestionario, ¿cierto? Aquí cuando se ponga disponible, o sea, una vez esté disponible, una vez se cumpla esta condición, aparecerá un botón para comenzar el cuestionario y a partir de ahí ustedes van a empezar a hacer el parcial. Son 5 puntos eh, de preguntas, lo que en esta plataforma se llama tipo ensayo o preguntas abiertas, es decir, 5 puntos de desarrollo. Y para que ustedes se familiaricen cómo funciona un punto de desarrollo, yo por eso les explicaba en el correo que puse aquí un examen de prueba, ¿cierto? El que, si alguno no quiere hacer este examen de prueba, no lo tiene que hacer.
pero yo les recomiendo que lo hagan para que se familiaricen con cómo funciona. Yo a esto le puse un solo intento, se va a habilitar hoy a las 4 de la tarde y se va a cerrar el jueves próximo a las 2 de la tarde. O sea que ustedes pueden ingresar en cualquier momento entre esas dos fechas. Pueden ingresar hoy a las 4 de la tarde, pueden ingresar hoy a las 9 de la noche, pueden ingresar hoy a las 11 de la noche, pueden ingresar mañana al mediodía, en cualquier momento en el que a ustedes les quede fácil. Entre hoy y el jueves, ustedes inician el cuestionario. Es simplemente un punto bien sencillito. O sea, es más, si usted no lo quiere resolver, pues ponga ahí cualquier cosa. La idea es que usted practique, se familiarice con la plataforma, ¿cierto? Ustedes van a ver algo como así. A ustedes les va a salir este punto. Yo puedo comenzar el intento porque yo tengo rol de profesor aquí en la plataforma, ¿cierto? Entonces a ustedes les va a salir este punto. Encuentre números enteros X y Y, tales que, o sea, los coeficientes de Besud para estos dos números, tales que el máximo común divisor entre 56 y 72 sea 56X más 72Y. Usted resuelve ese punto en hojas y lo escanea y ese escaneo lo monta aquí. Listo, ya muchos de ustedes están familiarizados con esta plataforma, pero quise poner esto. Miren que aquí yo le puse solamente 30 minutos, o sea, tienen 30 minutos para hacer ese proceso, solamente para que ustedes se familiaricen. Listo. No sé si de pronto haya alguna inquietud con respecto a la presentación del parcial. No sé si hay alguna inquietud con respecto al parcial, a estos cuestionarios, a este espacio. Yo los invito a que ingresen, muchachos. Muchos de ustedes no han ingresado. Yo aquí puedo ver, por ejemplo, que estos estudiantes, Brian Fernando, Carolina Ramírez, José Guillermo, Juan Fernando Quintero, Juan Pablo Mesa, Caroline Barahona, Laura Pérez, Luisa María Rendón, no han ingresado, María Fernanda Araque, no han ingresado nunca a la plataforma. Eso, si no han ingresado nunca, no lo dejen para última hora, porque de pronto, no sé, de pronto el sistema tiene algún conflicto con usuario y contraseña. La semana antes de Semana Santa, el profesor Alejandro Piedrahita les envió no sé desde qué correo les habrá enviado eso, yo creo que desde el correo de él o desde el de correo de VirtualMath, instrucciones de ingreso a la plataforma. A ustedes les debió haber llegado, voy a buscarlo acá, a ustedes les debió haber llegado, bueno, no sé. A ustedes les llegó ese correo, ¿cierto? A ustedes les llegó correo de instrucciones de ingreso, porque yo después lo miro a ver desde dónde fue que lo envió, porque muchos de ustedes ya ingresaron, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, aquí Karen, Juan Pablo Muñoz ingresaron hace 11 días, eh, Duan Alexis Ruiz ingresó hace 19 horas. Entonces aquí puedo ver quiénes han ingresado y quiénes no. Entonces la idea es que todos tengan el ingreso solucionado. Allá José Guillermo ingresó, Juan David también, bueno, listo. Entonces es importante que ustedes tengan ese ingreso solucionado, que no tengan problema con usuario y contraseña, porque eso no va a ser una excusa para cuestiones relacionadas con el parcial. Listo. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la dinámica del parcial? Es muy importante que ustedes lean bien esas instrucciones porque ahí queda bien claro que yo no voy a recibir nada por correo. Yo no quiero recibir ni un solo correo relacionado con el parcial. Listo, y en las instrucciones eso está claro. Para eso yo voy a estar em, conectado aquí en nuestro espacio de la clase en Google Meet durante el examen por si surge algún inconveniente. Si, lo voy a decir de una vez, si alguno de ustedes está cargando una solución y la plataforma les pone problema, por favor, haga un video en el que usted deje como evidencia, haga un video con el celular o con cualquier otro dispositivo en el que usted deje como evidencia que la plataforma no les recibe el archivo. Esa es la única excepción que voy a hacer para recibir cosas por correo, pero evitemos el correo porque eso para mí se vuelve un enredo. No sé, José Guillermo, vas a preguntar algo.
Profe, no, o sea, sino que ya que dijiste que ibas a estar aquí, pues conectado mientras, entonces ya no, pues no, ya no te pregunto. Ah, listo, listo. Yo inicialmente, bueno, las instrucciones son muy claras. Yo ahí les dije que, ahí en las instrucciones, yo les dije que debe cargar las soluciones en PDF. Sin embargo, para ser un poquito más flexibles con el asunto, cuando configuré las preguntas abiertas, di la posibilidad de que el sistema recibiera PDF o JPG de imagen o documentos de Word, ¿cierto? A veces una estrategia, yo se los había dicho, es, por ejemplo, tomarle fotos a las soluciones y esas fotos pegarlas como imagen en un archivo de Word y el archivo de Word montarlo o guardarlo en PDF. Eso también es otra estrategia, ¿cierto? Pero tratemos de que sea en PDF. Así es en PDF, se me facilita a mí más la calificación. Lo digo es porque a veces yo no estoy trabajando en este computador de escritorio que tiene Windows, sino que estoy trabajando en el portátil que tiene MacOS y ahí hay unos formatos de imagen que yo no puedo abrir. Entonces para mí es muy engorroso tenerme que cambiar de computador solamente para revisarle un punto a un estudiante. O a veces yo no estoy con este computador a la mano, ¿cierto? Entonces, por eso les pido que traten de que sea PDF. Traten de que sea PDF. Además, el PDF es el que menos problema pone. Bueno, dicho esto, que ya quedó registrado en la grabación de la clase, vamos a comenzar entonces ya con las temáticas del segundo parcial, con la unidad 2 del curso, que es la teoría de congruencias. Entonces vamos a comenzar con la teoría de congruencias. La teoría de congruencias es sumamente interesante y uno se da cuenta cuando uno comprende la esencia de esta teoría de congruencias, que fue ideada por Gauss. No nos sorprende pues que haya sido Gauss el que propuso la noción de congruencia. Uno se da cuenta que es una genialidad haber pensado esto para resolver un montón de problemas de divisibilidad. Entonces, hoy vamos a ver la noción de congruencia y sus propiedades. Entonces, quiero motivarla con un par de ejemplos. Miremos este primer ejemplo. Al escribir los primeros 24 números naturales en columnas, en 4 columnas, o sea, fíjense que cuando yo los escribo en 4 columnas, los escribo de 4 en 4. Bueno, digamos que yo aquí estoy cometiendo una imprecisión porque yo dije los primeros 24 números naturales y nosotros estamos empezando los naturales desde el cero, o sea que siendo estrictos con lo anterior o siendo coherentes tendría que haberlos escrito así: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, etcétera, etcétera. Vamos a escribirlos hasta el 24. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entonces miren que aquí los listé de 4 en 4. Miren que en esta columna los números van de 4 en 4. En esta columna los números van de 4 en 4 y así. Entonces, hay varias observaciones al respecto. La primera observación es que la diferencia de dos números que estén en una misma columna siempre es divisible por 4. No importa si los escribimos así o como yo los escribí acá. Cojamos dos números arbitrarios en una misma columna, por ejemplo, no sé, este y este. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es 12 y 12 lo puedo escribir como 3 por 4. O sea, la diferencia entre cualquier par de números en una misma columna es múltiplo de 4. Y tiene sentido, ¿cierto? Si los escribí de 4 en 4, pues es de esperarse que en cada columna vayan de 4 en 4. O sea que la diferencia entre cualquier par de números, no importa qué tan alejados estén en una misma columna, va a ser el número 4, va a caber un número entero de veces en esa diferencia. Listo. Y la segunda observación, perdón, es que los números que estén situados en una misma columna dejan el mismo residuo
al ser divididos por 4. Miremoslo acá. Tomemos dos números arbitrarios en una misma columna. Por ejemplo, este y este. ¿Qué pasa cuando yo 9 lo divido entre 4? Entonces, el algoritmo de la división garantiza que tanto cociente como residuo son únicos. O sea que esto es algún cociente por 4 más algún residuo. Entonces ya sabemos que el cociente es 2 y el residuo es 1. Y 17, este otro que tomé acá, cuando lo divido entre 4 es algún cociente por 4 más algún residuo. Miren que 4 por 4 da 16 más 1 da 17. Entonces observen que ellos dos están dejando el mismo residuo. De hecho, residuo 1. Residuo 1 significa que están en la primera columna. O sea, todos los de la primera columna dejan residuo 1. Los de la primera columna, los de la columna 0, dejan residuo 0. Los de la columna 3, que es esta de acá, dejan residuo 2 al ser divididos entre 4 y estos dejan residuo 3. Recuerden que, dado el algoritmo de la división, cuando yo divido entre 4, solamente hay 4 posibles residuos: 0, 1, 2 o 3. O sea que los números, cuando divido entre 4, los números naturales o los enteros positivos, digamos los naturales para que incluyamos el 0, o digamos los enteros, porque puedo incluir negativos acá, los puedo agrupar en paqueticos. Todos los que dejen residuo 0, los agrupo en el mismo paquete. Todos los que dejen residuo 1 al 0, estoy hablando de división entre 4, los agrupo en un mismo paquete o en una misma columna. Todos los que dejen residuo 2 los agrupo en la misma columna o en una misma bolsa. Todos los que dejen residuo 3 en otra bolsa. O sea que hay 4 bolsas disjuntas. Y esas 4 bolsas se llaman clases residuales. Y esa es la esencia de la noción de congruencia que voy a definir a continuación. Pero antes de definirla, miremos otro ejemplo para que nos demos cuenta que nosotros muchas veces en la vida cotidiana utilizamos muchas veces congruencias sin ser conscientes de ello. Miremos, por ejemplo, este. Miren, esta pregunta puede surgir en la vida cotidiana. Si estamos en septiembre y nos preguntamos qué mes será dentro de 38 meses, ¿cómo realizamos el cálculo? Digamos que usted, no sé, estamos en septiembre, usted en septiembre hace un préstamo y a usted el banco le dice, bueno, usted termina de pagar ese préstamo dentro de 38 meses y usted quiere saber en qué mes termina de pagar el préstamo. ¿Uno cómo hace esa cuenta? Cuenta de 2 en 12, profe, a ver qué me le cae con lo que resta. Ajá. O sea, una opción es hacerlo a la fuerza bruta. ¿Cuál es la fuerza bruta? Contar mes por mes, ¿cierto? Entonces, un mes, estoy en septiembre, entonces después de un mes, octubre, después de otro mes, noviembre, después de otro mes, diciembre, van 3 y así. Pero eso puede ser muy engorroso. Una cuenta más rápida es la que dice Juan Camilo, cuento de 12. Yo sé que a los 12 meses va a volver a ser septiembre. A los 12 meses va a volver a ser septiembre, van 24. A los 12 meses va a volver a ser septiembre. ¿Cuántos van? ¿Cuántos meses he contado? He contado 3 veces 12, o sea, 36 meses. Y estoy todavía en septiembre. Para llegar a 38 faltan 2, que es lo que dijo Juan Camilo, justamente. Lo que dijo Juan Camilo Ramírez hace un rato y lo que dijo Juan Camilo Marín. Bueno, ya está respondiendo allí en el chat. O sea que realmente la respuesta es noviembre y es una respuesta inmediata sin necesidad de contar mes por mes. O sea, un momento de reflexión nos permite darnos cuenta de que no es necesario comenzar a contar mes por mes. En lugar de esto, observamos esta división. O sea que aquí el algoritmo de la división va a jugar un papel importante. 38, cuando lo divido entre 12, el cociente es 3 y el residuo es 2. Entonces miren que, claro, los meses se repiten cada 12. Si yo estoy en septiembre, dentro de 12 meses va a volver a ser septiembre. O sea que lo que averiguamos aquí fue cuántas veces cabe el 12 en el 38 y si sobra o no sobra algo. Entonces así contamos solo 2 meses a partir de septiembre, pues los meses se repiten cada 12. Así, en este ejemplo,
que transcurran 38 meses es equivalente a que pasen 2. O digamos, es lo mismo, entre comillas. Obviamente no es exactamente igual, no es una igualdad porque no es lo mismo que pasen 38 meses a que pasen 2. Pero para los efectos de este cálculo sí es lo mismo. Por eso pongo en cursiva la palabra equivalente, porque esa es la idea que hay detrás de la relación de congruencia. O sea, en este ejemplo, 38 y 2 vienen siendo en esencia la misma cosa. Listo. Miremos otro ejemplo. Si es miércoles y queremos saber qué día será dentro de 45 días, entonces una forma de hacerlo será empezar a contar día por día, ¿cierto? Listo, si hoy es miércoles, dentro de 45 días, ¿qué día cae? Entonces empiezo a contar jueves 1, viernes 2, sábado 3 y así, uno por uno. Pero ya hemos visto que en matemáticas no nos interesa resolver problemas a la fuerza bruta, ¿cierto? Las matemáticas implican cierta elegancia. Entonces, en este ejemplo, averiguamos cuántas veces cabe el 7 en el 45. Yo necesito que transcurran 45 días y como los días se repiten cada 7, hagan la cuenta y verán que si es miércoles y usted hace la cuenta por 7 días, vuelve y cae miércoles, otros 7 días vuelve y es miércoles, otros 7 días vuelve a ser miércoles. Entonces la división es esta, 6 por 7, 42 más 3. Entonces, por lo tanto, será sábado. Dentro de 45 días será sábado, ya que los días se repiten cada 7. Es decir, en este ejemplo, que pasen 45 días es equivalente a que pasen solo 3. Un ejemplo más. Estos son estos son problemas, digamos, o preguntas que aparecen a veces en olimpiadas de matemáticas, pues en olimpiadas de nivel básico. Si un reloj analógico estuvo parado 30 horas, ¿qué debemos hacer para ponerlo en la hora correcta? Entonces, ya sabemos que un reloj analógico es un reloj en el cual las horas se repiten cada 12, o sea que si el reloj estuvo parado 12 horas, y a las 12 horas vuelve a funcionar, entonces no hay que ajustarlo porque va a quedar en la hora correcta, pero él estuvo parado 30 horas. Entonces, como las horas se repiten cada 12, entonces averiguamos estos paqueticos de a 12, cuántos paqueticos de estos caben en el 30, cuántos paqueticos de a 12. Entonces nos damos cuenta que el residuo es 6, entonces que el reloj haya estado parado 30 horas es lo mismo, para efectos de este ejemplo, a que hubiera estado parado 6. Porque a las 12 horas es como si no hubiera pasado nada. A las otras 12 horas es como si no hubiera pasado nada y sobran 6. O sea que lo que debemos hacer es adelantar el reloj 6 horas para que muestre la hora correcta. Bueno, en este caso, casualmente, adelantar un reloj de estos 6 horas es lo mismo que atrasarlo 6 horas, ¿cierto? Porque es analógico. Listo, entonces, todos estos ejemplos, no sé si hay alguna pregunta. ¿Qué tienen en común estos 3 ejemplos? ¿Y qué relación tienen con los ejemplos de la columna cuando escribo los números de 4 en 4, con los números escritos aquí en columnas de A4? ¿Qué observan ustedes? La relación por los residuos, o sea que los residuos se convierten en la clave del asunto. Y eso fue lo que observó Gauss. Eso fue lo que observó Gauss. Fíjense que muchas veces uno utiliza estas cosas en la vida cotidiana sin darse cuenta. Por ejemplo, estamos a 6 de abril, o digamos que se está acabando el mes, estamos, no sé, voy a inventar un ejemplo, a 24 de abril, y a usted le preguntan que qué fecha va a ser dentro de 10 días, y usted sabe que abril tiene ¿cuántos días? 30 días, entonces usted hace la cuenta en su mente mirando un residuo, sin darse cuenta. Entonces eso motiva la siguiente definición. Esta es la definición de congruencia. Fijemos un entero positivo n. Decimos que dos enteros a y b son congruentes módulo n, lo cual simbolizamos así.
A es congruente con B módulo n, así se lee, si n divide a la diferencia. O sea, si ellos difieren en algún múltiplo de n. O sea, de hecho, a mí me parece muy interesante, a mí me parece sumamente interesante como lo dice, como lo dice Gauss en su libro original, en el Disquisiciones Aritméticas, y como lo decían los griegos. O sea, esta idea también venía desde por allá. En las palabras que Gauss utiliza para decir esto es que n mide a la diferencia. Y eso es muy bonito. O sea, n mide a la diferencia, quiere decir que n cabe un número entero de veces en la diferencia de A y B. Y eso es justamente lo que uno hace cuando uno mide. Cuando uno mide, por ejemplo, la longitud de una mesa, uno coge una cinta métrica, uno fija una unidad de medida, que es un metro, y uno averigua ese metro cuántas veces cabe en la longitud de la mesa, ¿cierto? Esa es la noción que hay detrás de divisibilidad. Entonces, todo eso se abstrae en esta definición. A y B son congruentes módulo n cuando n divide a la diferencia. Cuando n no divide a la diferencia, decimos que A es incongruente con B módulo n y escribimos a lo que estamos acostumbrados cuando una relación no se cumple, a tachar la relación. Fíjense que entendamos bien esa relación de congruencia. Lo que está diciendo esa relación de congruencia es más o menos lo siguiente. A y B son congruentes. A y B serán congruentes módulo n cuando n divide a menos b, ¿cierto? Eso es lo que dice la definición. La definición dice que A es congruente con B módulo n. Recuerden que una definición siempre es un sí, solo si n divide a la diferencia. Y esto equivale a decir que ¿qué? Esto equivale a decir que la diferencia es n por k para algún k entero. O sea que el n cabe, no se lo voy a hacer a ojo, cabe un número entero de veces ahí. O sea, aquí, digamos que este es el n. Voy de n en n. Cuento de n en n. Eso es lo que significa. Que el n cabe un número entero de veces en esa diferencia. Y si ustedes se ponen a observar, eso es lo que hay detrás de los ejemplos anteriores. Entonces, por ejemplo, 24 es congruente con 3 módulo 7. Claro, porque ¿cuál es la diferencia? 24 menos 3 da 21 y 21 es divisible por 7, un múltiplo de 7. O sea que 24 es congruente con 3 módulo 7. Otro ejemplo, menos 13 es congruente con menos 7 módulo 3. Veámoslo aquí con detalle. Menos 13 es congruente ¿con qué? Con menos 7 módulo 3. Fíjense que efectivamente, menos la diferencia, menos 13 menos 7 es igual a, perdón, aquí yo hice mal la operación, es la diferencia de menos 13 con menos 7, la diferencia de ellos. ¿Cuánto da esta diferencia? Da menos 13 más 7, y esta diferencia da menos 6, y 3 divide a menos 6, o sea que 3, estamos diciendo acá que 3 divide a la diferencia de estos dos números. O sea que se cumple esta congruencia. Y si usted los dibuja en la recta numérica, ¿qué distancia hay entre menos 13 y menos 7? Hay alguna distancia que es múltiplo de 3, es decir, el 3 cabe un número entero de veces en esa distancia. Tenemos más ejemplos aquí. Por ejemplo, 63 es congruente con 0 módulo 3, lo cual significa, a la luz de la definición, es que 3 divide a la diferencia entre 63 y 0 es 63, y efectivamente 63 es divisible por 3 porque 63 es 3 por 21.
Miren, por ejemplo, que 9 es es incongruente con 4 módulo 2. La diferencia entre 9 y 4 es 5. Y 5 no es divisible entre 2. Entonces, esos números no son congruentes módulo 2. La congruencia módulo 1 no tiene interés. Entonces, por eso nosotros, de ahora en adelante, ¿por qué no tiene interés? Porque todos los números son congruentes módulo 1. ¿Sí o no? Porque 1 divide a cualquier diferencia entre A y B. Porque 1 divide a cualquier entero. Entonces, voy a decirlo así, la aritmética módulo 1 no es interesante o no tiene aplicaciones prácticas. ¿Por qué? Porque todos los enteros quedarían en un mismo paquete. Es como si usted hubiera escrito todo esto en una sola columna. Pues de uno en uno. Pues eso no tiene ningún interés, ¿cierto? Eso no produce nada nuevo a lo que ya sabemos. O sea que de ahora en adelante, cuando digamos que dos números son congruentes módulo n, asumiremos que ese n es mayor o igual a 2. O dicho de otra manera, mayor estricto que 1. Y este ejemplo se los dejo como tarea para que ustedes lo demuestren. Dos números son congruentes módulo 2 si tienen la misma paridad. Es decir, si ambos son pares o ambos son impares. Y ojo que hay que probar el sí y solo sí. La implicación de regreso es bien sencilla. Si ambos son pares, obviamente uno de ellos es 2K y el otro es 2R. Por lo tanto, la diferencia es 2K menos 2R, o sea, 2 que multiplica a K menos R, o sea, divisible por 2 y se llega a esta congruencia. Si ambos son impares, lo mismo. Al restar, se puede sacar factor común 2. La parte interesante es la implicación de ida, la implicación de la directa. Si A y B son congruentes módulo 2, entonces ambos tienen la misma paridad. Entonces ahí hay que hacer casos. Ahí hay que hacer casos. Se los dejo como ejercicio. Lo que este enunciado nos está diciendo es que la congruencia módulo 2 divide a los enteros en dos clases separadas o disjuntas. La clase de los pares y la clase de los impares. Todos los que sean pares los meto en una misma bolsa y todos los que sean impares los meto en una misma bolsa. Y puedo sacar representantes de cada bolsa. Por ejemplo, de la bolsa de los pares tengo un representante de clase, el 0. Y de la bolsa de los impares tengo un representante de clase, el 1, que de hecho son los residuos. Cuando uno divide entre dos, ¿cuáles son los posibles residuos? 0 o 1. Ya que hice el comentario, eso es lo que ustedes más adelante en álgebra van a ver como Z2. Z2 es realmente, voy a permitirme escribir esto, el cociente entre los enteros y 2z, o sea, todos los múltiplos de 2. Esto realmente tiene dos representantes de clase, el 0 y el 1, que son las clases residuales. Listo. Digamos que dije en palabras cosas que no he dicho, pero no importa, vamos a ir familiarizándonos con esta idea. Listo, entonces tenemos la siguiente observación. Ya sabemos nosotros por el algoritmo de la división que cuando tomamos un entero cualquiera A y lo dividimos entre n, o sea, de ahora en adelante cuando hablemos de congruencia módulo n, vamos a suponer que n es mayor que 1 porque ya vimos que la congruencia módulo 1 no proporciona nada interesante. Entonces, cuando divido un entero entre n, por el algoritmo de la división, existe un único cociente y un único residuo. Y ese residuo tiene la característica o la propiedad de estar entre 0 y n. Cuando yo divido entre n, ¿cuáles son los posibles residuos? Entonces, al dividir entre n, cualquier entero, a, entonces es descrito de la forma QSSN más R, con R mayor o igual que 0 y es menor estricto que n. O sea que aquí los posibles residuos son R igual a 0, R igual a 1, R igual a 2, etcétera, etcétera, hasta
R igual a n menos 1, porque miren que el residuo no llega a ser n, sino hasta la anterior. ¿Cuántos posibles residuos hay aquí? Hay n residuos. Entonces, miren lo interesante lo que se sigue de la definición es bien interesante, y es que lo primero es que la diferencia de un número y su residuo es múltiplo de n, ¿cierto? Y decir esto es equivalente a decir que n divide a menos r. Y decir esto, en términos de la definición anterior, significa que a es congruente con r módulo n. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que todo entero es congruente con su residuo, con el residuo que deja al dividir entre n. Y hay n posibles residuos. O sea que con eso estamos diciendo que cualquier entero, cuando fijo el n, fijo un n mayor que 1, todo entero es o congruente con 0, módulo n, o congruente con 1, módulo n, o congruente con 2, módulo n, o congruente con n menos 1, módulo n. O sea, cualquier entero lo puedo meter en alguno de estos n paquetes, donde meto todos los que dejan residuo 0 en el mismo paquete, todos los que dejan residuo 1 en el mismo paquete, todos los que dejan residuo 2 en el mismo paquete. Esos son los que se llaman las clases residuales, o sea, el conjunto, sin decir todavía no he dicho que la relación de congruencia sea una relación de equivalencia, pero miren que aquí intuitivamente el conjunto de los enteros quedó partido en clases. Esas clases son disjuntas. ¿Por qué disjuntas? Porque por el algoritmo de la división, el residuo es único. Entonces aquí, todos los que dejan residuo 0, aquí, todos los que dejan residuo 1, aquí, todos los que dejan residuo 2, aquí, todos los que dejan residuo 3, etcétera, etcétera. Por aquí llegaré a los que dejan residuo n-1. Y cualquier entero es congruente con alguno de estos n enteros. Es por eso que ese conjunto, formado por 0, 1 hasta n-1, se denomina un sistema completo de residuos módulo n. Voy a volverlo a decir, porque al dividir entre n, cualquier entero es congruente con su residuo módulo n, y ese residuo puede ser alguno de estos, o 0, o 1, o 2, hasta n-1. O sea que esa relación de congruencia, que lo voy a decir de una vez, vamos a demostrar que es una relación de equivalencia, es reflexiva, simétrica y transitiva, divide al conjunto de los enteros en n clases residuales, donde cada clase residual corresponde a todos los que dejan el mismo residuo al dividirse entre n. De hecho, intuitivamente eso fue lo que yo quise decir con este primer ejemplo, con este. Estos son los que están todos los de la primera columna están en la misma clase residual, todos los de la segunda columna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí sobre el concepto de congruencia módulo n? Profe, ¿por qué se le llama sistema completo de residuos? Porque cada entero, sin importar quién sea, o sea, mira que aquí el entero A es arbitrario, es congruente a alguno de esos, módulo n. A uno y solo uno. O sea, no importa quién sea el A es congruente a alguno de estos, módulo n. Entonces el sistema es completo. Completo es porque están todos los enteros allí. A cualquier entero que usted tome es congruente a alguno de esos. Y digo a uno y solo uno porque no puede dejar dos residuos distintos, porque el algoritmo de la división prohíbe eso. El algoritmo de la división garantiza que esos residuos son únicos. No sé si lo que dije responde tu pregunta. Sí. Y es necesario definirlos en orden. O sea, que sea 1, 2, 3, 4 y que llegue hasta n así en orden. ¿No se podría definir algún conjunto distinto? Eso, para allá voy. Se dice que un conjunto de n enteros no tienen que ser estos.
es un sistema completo de residuos si cualquier entero es congruente, módulo n, con uno y solo uno de los elementos de este conjunto, que no tienen, muy bien, Luisa, no tienen que estar ordenados, sino que este es un sistema completo de residuos particular. Es el sistema completo de los residuos no negativos más pequeños que pueden haber, módulo n. Eso lo iremos aclarando. Entonces, por ejemplo, tenemos una proposición que yo no voy a demostrar. Ustedes pueden ir a consultar en el libro de Rosen, creo que se toman la molestia de hacer la demostración de esto. De hecho, la demostración de esto la podríamos posponer hasta que demostremos que la relación de congruencia es una relación transitiva, porque ahí está la clave. Es que un conjunto con n enteros es un sistema completo de residuos módulo n si cada uno de ellos, si cada a sub k del conjunto es congruente módulo n con uno y solo uno entre este sistema completo de residuos especial, que es, repito, es llamado el sistema de residuos no negativos más pequeños módulo n. Entonces aquí tenemos un ejemplo para terminar de aclarar lo que Luis acabó de decir. Estos números, pues yo aquí los organicé de menor a mayor, pero cuando uno describe un conjunto por extensión, está claro que no tienen que estar ordenados, el orden no es importante. Esos números forman un sistema completo de residuos módulo 4 por la proposición anterior. Cada uno de ellos es congruente a 1 y solo 1 entre 0, 1, 2 y 3. Miremos, por ejemplo, menos 5 es congruente con menos 3 módulo 4, porque su diferencia es menos 8 y menos 8 es divisible por 4. Listo, entonces este es congruente con módulo 3. Este es congruente, perdón, este es congruente con 3. Es más, voy a traer este ejemplo para explicarlo aquí en el tablero, para rayar un poquito encima. Entonces, este es congruente con módulo 3, o sea, identifíquelo con el 3. Este es congruente con, volví a decir una barbaridad. El menos 5 es congruente con 3, módulo 4. O sea, identifíquelo con el 3. El 0 congruente con el 0, módulo 4, trivialmente. El 6 es congruente con ¿quién módulo 4? Con 2, que la diferencia 6 menos 2 es múltiplo de 4, o sea, identifique esto con 2. Y el 21 es congruente con 1 módulo 4, ¿cierto? La diferencia 21 menos 1 es 20 y 20 es múltiplo de 4. Entonces miren que estos 4 enteros que hay aquí, menos 5, 0, 6 y 21, cada uno de ellos es congruente módulo 4 con 1 y solo 1, con 1 y solo 1 entre los enteros 0, 1, 2, 3, que sería el sistema completo de residuos más pequeños, módulo 4. Cuando yo divido entre 4, los residuos son 0, 1, 2, 3. Entonces este es el sistema más completo de residuos. Y en este conjunto, cada uno de ellos es congruente con uno y solo uno de los elementos de este conjunto, módulo 4. Entonces, por la proposición anterior, será un sistema completo de residuos. Tiene un lema que tampoco lo voy a demostrar, porque no es, digamos que no es importante para lo que yo quiero en la clase de hoy. Tal vez más adelante lo demostremos si nos vemos en la necesidad de ello. Es que un conjunto con n enteros será un sistema completo de residuos módulo n. Sí y solo sí. Ellos son incongruentes por pares. Módulo n. O sea, si todos ellos, o sea, intuitivamente lo que estamos diciendo es que cada uno de ellos representa una clase residual diferente. Eso es lo que estamos diciendo acá. Para i distinto de j, aquí me equivoqué, aquí es entre 1 y n. Aquí me equivoqué, aquí es n. Si ellos son incongruentes módulo n, 2 a 2, o dicho de otra manera, por pares. Si i distinto de j, entonces a sub i no es congruente con a sub j módulo n. Listo. Pero bueno, esto
tal vez lo necesitaremos más adelante. Por ahora vamos a demostrar lo más importante sobre la relación de congruencia. Tenemos una primera caracterización que ya la intuíamos, vamos a demostrarlo con detalle. Digo que ya la intuíamos por los ejemplos anteriores, y es que dos enteros arbitrarios son congruentes, módulo n, si y solo si ellos dejan el mismo residuo al dividirse por n. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que tenemos una caracterización? Puesto que tenemos un sí y solo sí. Entonces vamos a demostrar las dos implicaciones. Entonces, vamos a demostrar primero de izquierda a derecha. Entonces, supongamos que A es congruente con B, módulo n. Muchachos, yo aquí entre paréntesis pongo lo escribo así porque estamos hablando en español y módulo en español tiene tilde, ¿cierto? Pero si usted me escribe así, yo no le voy a poner problema por eso. Que usted me está diciendo, no, es que estoy escribiendo el símbolo en inglés, ¿cierto? Pero bueno, supongamos que son congruentes módulo n, que hay que probar. Que hay que probar que ellos dejan el mismo residuo al dividirse entre n. Entonces veamos, ¿qué significa que sean congruentes módulo n? Luego, por definición, n divide a la diferencia, es decir, existe k. Existe k en los enteros, tal que a menos b es igual a k veces n o n veces k. Es decir, esto es equivalente a decir que a es igual a b más kn. Listo. Ahora, al dividir b entre n, el algoritmo de la división garantiza cociente y residuo únicos, ¿cierto? Entonces, por el algoritmo de la división, existen únicos Q y R, tales que estoy dividiendo B entre N, o sea, tales que B es igual a Q por N más R y el residuo menor o igual que 0 y menor estricto que valor absoluto de N, pero como estamos asumiendo siempre que hablamos de congruencia módulo N, fíjense que aquí en la definición quedó claro que la congruencia módulo N se define para un entero positivo fijo, y con el comentario que hice aquí de ahora en adelante vamos a asumir que ese n es mayor que 1. Entonces, ese no hay que poner aquí valor absoluto. Entonces, por tanto, A es igual a, voy a reemplazar este B que tengo aquí, lo voy a reemplazar aquí. Entonces, A es igual a ¿qué? A Q por N más R más KN. Es decir, A es igual a Q más K por N más R, y ya sabíamos que R tiene la característica que tiene que cumplir. ¿Qué dice el algoritmo de la división? El algoritmo de la división dice que si usted encuentra un cociente y encuentra un residuo con las características que tenga que tener, ya esos son. Entonces esta expresión de acá me está diciendo que este es el cociente y este es el residuo, o sea que en últimas dejan el mismo residuo.
Entonces esto muestra que A pero miren que esto no hubiera sido posible sin la hipótesis. Esto muestra que A deja el mismo residuo que B en la división por N. Listo. Entonces ya hemos demostrado la implicación de izquierda a derecha. Supusimos que son congruentes módulo N y llegamos a que A y B tienen el mismo residuo N. Ahora veamos la implicación recíproca. Si hay alguna pregunta con respecto a la primera parte de la prueba, me dice. Entonces supongamos que al dividir entre N, A y B dejan el mismo residuo. ¿Cómo escribimos eso en símbolos? Supongamos que A es igual a algún cociente por N más un residuo. Y B, algún otro cociente. El cociente no tiene por qué ser el mismo por N más el mismo residuo. O sea, aquí en la implicación recíproca, la hipótesis es que ambos dejan el mismo residuo en la división por N con R mayor o igual que 0 y menor estricto que el divisor, que el número entre el cual estoy dividiendo. Luego, miremos la diferencia. ¿Quién es A menos B? Entonces A menos B es Q1R, Q1N más R menos B, que es Q2N más R. Entonces miren que al destruir paréntesis se va a cancelar el residuo y ¿qué va a quedar? Va a quedar Q1 menos Q2 por N. ¿Esto qué muestra? Esto muestra que A menos B es múltiplo de N dividida la diferencia y por tanto A es congruente con B módulo N y eso termina la prueba. Entonces es una caracterización porque es un sí y solo sí. O sea, decir que dos números son congruentes módulo N significa que dejan el mismo residuo en la división por N. O sea que eso significa que los meto en el mismo paquetico de estos. O sea, que dos números sean congruentes módulo N significa que están en la misma bolsita. O sea, aquí estos paquetes son la colección de todos los números que sean congruentes módulo N. Que dejan el mismo residuo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo tengo una preguntita, profe. No sé si me podría, por favor, repetir lo de por qué el residuo siendo el único para B tiene que ser el único para A, después de haberlo escrito de esa forma A. Listo, muy bien, Juan Camilo. Antes de responder, te veo que había escrito aquí Luisa. Luisa, ¿ustedes me han estado escuchando entrecortado? ¿Se escucha continuo? Juan Fernando dice que se corta un poco. Que los demás, Juan Camilo Marín dice que no se le ha cortado. ¿Qué dice Gilmar? ¿Cómo me has estado escuchando, Gilmar? ¿Qué dice? Ah, ya. Un momento. Bueno, quién sabe qué habrá pasado. Tan raro, bueno. Juan Camilo Marín, perdón, Ramírez, pregunta que en esta parte de la prueba. Entonces, fíjate, el asunto es conceptual y está sustentado en la unicidad del algoritmo de la división. O sea, yo tomo B y lo divido entre N. Entonces,
el algoritmo de la división garantiza que existe un cociente único y un residuo único con esta característica. Esto resulta que el entero A ya lo logré escribir de esa forma, como algo por n más r, y r ya tiene esa característica, entonces ese tiene que ser. Fíjate que si tú divides A entre n, razonemos por reducción al absurdo, ¿qué pasa si tuviera otro residuo? Entonces, digamos que hubiera, no sé, otro cociente acá, y otro residuo, llámelo R1, y R1 con las condiciones que tenga que cumplir. Entonces, si hubiera otro residuo, entonces estas dos expresiones serían iguales, ¿cierto? Tendría que Q1 por N sería igual a Q más K por N. Y aquí habría un residuo R y aquí habría otro residuo R1. Entonces, ¿aquí qué estaría diciendo? Estaría diciendo que R menos R1 es, ¿cómo quedaría escrito esto? Quedaría escrito como Q más K por N menos Q1 por N. Llame a todo esto, llámelo T. O sea que estarías diciendo que R menos R1 es múltiplo de N. Imposible. Imposible porque R menos R1. ¿Te acuerdas? Yo no sé si tú recuerdas cuando nosotros hicimos la prueba de la unicidad en el algoritmo de la división. Nosotros probamos que el valor absoluto de esa diferencia es un entero estrictamente menor que n. Entonces no puede ser que n lo divida. Porque si n lo dividiera, entonces n se concluiría que n sería menor o igual que su valor absoluto y ahí se tendría una contradicción. Pero no hay que meterse con todo esto que escribí aquí en rojo, Juan Camilo, simplemente invocar la unicidad del algoritmo de la división. O sea, si A ya se escribe como algún entero por n más r, y si ese r ya es mayor o igual que 0 y menor estricto que este n, entonces es porque ese es el residuo y el algoritmo de la división garantiza que es el único. Es porque aquí ya se había dicho que r cumple esa condición. ¿Sí lo Sí, aclaro con eso? sí, profe, muchas gracias. Sí, bueno, y el razonamiento es el mismo que el de la unicidad del algoritmo, sí, profe, tiene razón. Exacto, pero no hay que hacerlo porque es que ya lo hicimos alguna vez, Sí, ¿cierto? claro. Ahora, si quieres ser excesivamente riguroso y convencerte a ti mismo, pues aquí te lo recordé para que vuelvas a dar los detalles, pero no es necesario. O sea, si tú divides un número entre n y queda escrito como algo por n más ese otro algo, y si ese otro algo ya satisface esta condición, entonces es porque ese es el residuo y no hay otro. Listo. Bueno, esta observación que voy a hacer aquí a continuación es simplemente un comentario. Es un comentario, pues, porque más adelante lo necesitaremos y porque hay algunos otros autores que utilizan esta otra terminología. O sea, ya sabemos que al dividir un entero cualquiera, A entre n, se obtiene un único cociente y un único residuo, donde el residuo, miren cómo he puesto esto, a poner que sea mayor o igual que 0 y menor estricto que n es lo mismo que ponerlo menor o igual a n menos 1. En este caso, muchos autores le dan este nombre. R es llamado el residuo, yo aquí me equivoqué, que ya sé que tengo que hacer aquí un par de correcciones. El residuo más pequeño no negativo de A módulo n. Decimos que R es el resultado de reducir al entero A módulo n y escribimos así. Algunos autores escriben así como está escrito acá y otros le ponen así. De hecho, otros le ponen negrita, o sea, ponen A módulo n y este módulo n
lo ponen en negrita, es igual a R. O sea, esto es una notación para indicar que A es congruente con su residuo módulo N. O sea, lo menciono es por si ustedes encuentran esta notación en algún otro libro, sobre todo se utiliza mucho en computación. A módulo N igual a R es otra notación para decir que A es congruente con su residuo módulo N. Entonces, según el teorema anterior que nos dice que dos enteros son congruentes, módulo N, sí, solamente sí, dejan el mismo residuo, sí, solamente sí, A módulo N es igual a B módulo N. O sea, si tienen el mismo residuo. Listo, simplemente por si se encuentran esta notación. Entonces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, módulo 4. Por ejemplo, ¿a qué es igual 25 módulo 4? Entonces usted dice, bueno, divido 25 entre 4. Entonces, ¿cuál es el cociente y cuál es el residuo? Entonces, el cociente es 4 por 5, 20. No puede ser el residuo más grande, ¿cierto? Entonces, el cociente es 6 y el residuo es 1. O sea que 25 módulo 4 es igual a 1. Es otra notación. Es un asunto solo de notación para decir que 25 es congruente con 1 módulo 4. O sea, cuando esto a veces también se lee así. Cuando reduzco 25 módulo 4, eso me da 1. Listo. Entonces, si dos enteros tienen el mismo residuo, al dividirse entre n, según el teorema anterior, eso equivale a decir que ellos son congruentes módulo n, y según esta notación, esto equivale a decir que A módulo n es igual a B módulo n. Listo. Ahí me han seguido escuchando bien. Listo. Ahora vamos a ver las propiedades más importantes de esta relación de congruencia. Observen ustedes que las primeras tres propiedades que indican. La primera dice que todo entero es congruente consigo mismo, módulo n. La segunda dice que si A es congruente con B, módulo n, entonces B es congruente con A, o sea que es una relación simétrica. La primera dice que es reflexiva, la segunda dice que es simétrica y la tercera dice que es transitiva. La tercera dice que si A es congruente con B, módulo n, y B es congruente con C módulo n, entonces A es congruente con C módulo n. O sea que la relación de congruencia es una relación de equivalencia. Y los que están viendo conjuntos ya saben que una relación de equivalencia particiona un conjunto en clases de equivalencia. En este caso, eso fue lo que yo quise decir acá. Estas son las clases. Estas son las clases residuales o las clases de equivalencia. En este caso, en el caso particular de la relación de congruencia módulo n, se llamarán clases residuales. Bueno, vamos a demostrar algunas de estas propiedades. Por supuesto, no las voy a demostrar todas. Muchas demostraciones son demostraciones rutinarias. Voy a demostrar solo algunas de ellas y las que yo no demuestre, las demuestran ustedes. Quedan como ejercicio. Entonces miremos, por ejemplo, demostremos la transitividad. Entonces hagamos la demostración de 3. Entonces supongamos que A es congruente con B, módulo n, y que B es congruente con C, módulo n. Esa es la hipótesis, ¿cierto? La hipótesis es todo lo que hay antes del entonces. Y hay que probar, perdón, estoy señalando lo que no es. Y hay que probar que A es congruente con C. Entonces, ¿qué se sigue de la definición? Que A sea congruente con B.
Módulo n significa que n divide a la diferencia. Significa que a menos b es igual a algún múltiplo de n. Y que b sea congruente con c. Módulo n significa que la diferencia es algún múltiplo de n, digamos L, para algunos enteros. K y L. Por tanto, ¿qué pasa cuando yo, ya aquí, aquí yo tengo igualdades? Aquí tengo una igualdad y tengo una igualdad, las puedo sumar término a término. Fíjense qué pasa si yo sumo el lado izquierdo, ¿cuánto da a menos b más b menos c? Eso nos da la suma del lado derecho, es decir, kn más ln. Pero ¿cuánto nos da esto? Miren que se cancela la b y ¿qué queda? A menos c es k más l por n. ¿Y esto qué significa? Esto significa que la diferencia es a menos c es múltiplo de n, o sea que n divide a la diferencia, y en el lenguaje de las congruencias eso significa que a es congruente con c, módulo n. Entonces eso demuestra que esta relación es una relación transitiva. La simetría es bien fácil y la reflexividad es bien fácil. O sea que hemos probado que bueno, hemos probado dejando los detalles para ustedes, que la relación de congruencia es una relación de equivalencia. Miremos la propiedad 4. ¿Qué nos dice la propiedad 4? ¿Cómo dirían ustedes esto en palabras? Muchachos, cómo dirían ustedes esto en palabras? Esto lo que dice la propiedad 4, se la voy a volver a escribir acá para que hagamos la demostración. Si A es congruente con B, módulo n, y C es congruente con D, módulo n, la propiedad 4 dice que A más C es congruente con B más D. Esta propiedad la vamos a usar mucho. Y A por C es congruente con B por D, módulo n. ¿Cómo dirían ustedes esto en palabras? ¿Qué puedo hacer con las congruencias? Uno como lo dice en las igualdades. Vamos a hacer la demostración. A ver, ¿alguno me respondió lo que pregunté? Ninguno. Esta propiedad nos está diciendo que las congruencias se pueden sumar término a término y se pueden multiplicar término a término. Miren, sumo el lado izquierdo a más c y no se daña la congruencia, sigue siendo congruente a la suma del lado derecho. O sea que de cierta manera la relación de congruencia se comporta. En muchos casos, hay unos en los que no, como la igualdad a la que estamos acostumbrados. Es decir, hereda un montón de propiedades de la igualdad. Y eso es lo que facilita o lo que permite hacer un montón de cálculos, por ejemplo. Entonces, supongamos, supongamos que A es congruente con B módulo n y que C es congruente con D,
módulo n. ¿Qué significa eso? Entonces, esta primera congruencia, A congruente con B módulo n, significa que esta diferencia es múltiplo de n para algún K1. Y esta segunda congruencia, C congruente con D módulo n, significa que C menos D es igual a K2 por n para algún K2. Entonces, digamos con K1, K2 en Z. Listo. Luego, miren que yo las puedo sumar. Fíjense que, bueno, puedo decir que puedo calcular, o sea, si yo quiero probar que estos dos números son congruentes módulo n, calculemos su diferencia a ver qué nos da. ¿Cuánto da A más C menos B más D? A más C menos B más D, destruyendo paréntesis y volviendo a asociar cosas, es lo mismo que B menos D más C menos D, ¿cierto? Sí cuadran las cosas, ¿cierto? Claramente. ¿Y por qué los agrupé así? Porque esos son los que tengo involucrados aquí en las congruencias de la hipótesis. O sea que esto es K1 por N y este C menos D es K2 por N, es decir, esto es K1 más K2 por N y por tanto N divide a esa diferencia, es decir, A más C es congruente con B más D módulo N. O sea que hemos mostrado que efectivamente las congruencias se pueden sumar término a término. Ahora veamos que también se pueden multiplicar término a término. Vamos a hacer la segunda parte de la demostración. También ¿a qué es igual A por C? Voy a calcular el producto A por C. Voy a calcular ese producto A por C porque está involucrado aquí. Fíjense que yo de aquí puedo despejar A. ¿Quién es A? A es despejado de allí de donde señalé, es B más K1 por N. ¿Cierto? Miren, lo despejado de acá. B más K1 por N, pasando el B a sumar. ¿Y quién es C? C es D más K2 por N. Esto ya se convierte en una cuestión algebraica en los enteros. Esto es B por D más B por K2 por N más K1 por N por D más K1N K2N, o sea, K1 K2N cuadrado. Lo quise escribir así para mostrar que en todos estos hay un factor de N. Ya puedo sacar factor común N, o sea que ¿cómo queda? Queda BD más BK2 más K1D más K1N K1, K2, perdón, N. ¿Eso qué significa? Por lo cual, si pasamos este BD a restar al otro lado que estábamos diciendo acá, que AC menos BD es igual a todo este paréntesis por N. Y miren que todo ese paréntesis es un número entero porque B, D, K1, K2 y N son enteros. Lo puedo llamar a todo ese número entero, lo puedo llamar T. Esto es lo mismo que decir, si la diferencia entre estos dos valores es un múltiplo de n, es porque n divide a esos dos valores y en el lenguaje de las congruencias eso significa que AC es congruente con BD
módulo n. O sea que hemos mostrado en esta parte 4 del teorema que las congruencias se pueden sumar término a término y multiplicar término a término. Ya hemos demostrado la parte 3, la parte 4. Vamos a demostrar la parte 5. ¿Qué tenemos que demostrar en la parte 5? Vamos a, bueno, a no tener que escribir tanto y no tener que estar subiendo la pantalla. Vamos a recortarlo y pegarlo allá. ¿Qué nos dice esta parte 5? ¿Cómo lo dirían ustedes en palabras? Muchachos, ¿sí me están escuchando? Muy bien, Juan Camilo, eso es. Se preserva la congruencia cuando sumo la misma cantidad o cuando multiplico por la misma cantidad. O sea, la propiedad anterior, la propiedad 4, dice que dos congruencias se pueden sumar término a término y se mantiene la congruencia, o se pueden multiplicar término a término y se mantiene la congruencia. Esta propiedad 5 está diciendo una cosa ligeramente diferente, pero digo ligeramente es porque realmente es caso particular de la propiedad 4, sino que se establece por la utilidad que tiene. O sea, esta propiedad 5 dice que a ambos lados de una congruencia yo puedo sumar la misma cantidad y puedo multiplicar la misma cantidad. Pero miren que realmente, les voy a mostrar aquí en la demostración, va a quedar claro que esta propiedad 5 es un caso particular de la anterior. O sea, miren, si A es congruente con B, módulo n, como C es congruente con C módulo n. ¿Por qué? Porque en la propiedad 1 se demuestra que todo número es congruente consigo mismo módulo n, y eso es trivial, ¿cierto? ¿Cuánto da la diferencia? C menos C. C menos C da 0, y 0 es divisible por n, ¿cierto? Entonces, por la propiedad anterior, se tiene que, estas dos congruencias las puedo sumar término a término, o sea, A más C es congruente con B más C módulo n, y también las puedo multiplicar término a término. A por C es congruente con B por C módulo n. Miren que realmente fue caso particular de la propiedad anterior, teniendo en cuenta la 1, que todo número es congruente consigo mismo módulo n. Listo. Y la propiedad 6 la dejo como tarea. ¿Cómo razona uno en la propiedad 6? Ya ustedes tienen cierto entrenamiento. ¿Cómo se demuestra la propiedad 6? Por inducción, profe. Inducción. Inducción sobre Sobre K. K. El paso base ya lo tiene en la hipótesis. Y en el paso inductivo, la clave es la propiedad 4 con el producto. Y listo. O sea, es muy fácil. Hacer la inducción ahí es muy fácil. Lo que nos está diciendo esta propiedad 6 es que yo puedo elevar al mismo exponente a ambos lados de una congruencia. Ya, miren, les muestro el paso inductivo. En el paso inductivo, ¿uno qué hace? Uno supone que vale para algún K. Módulo n. Uno supone que vale para algún K y hay que demostrar que vale para K más 1, pero es que ya demostramos en la propiedad 4 que yo puedo multiplicar
en la hipótesis, por hipótesis se tiene esta congruencia. Entonces, ¿qué pasa si estas dos congruencias las multiplico término a término? Congruente con B por B a la K, módulo N, es decir, ahí se tiene ya la inducción. Pues ahí les hice el ejercicio, pues, mejor dicho, ustedes lo escriben bien. O sea que lo que nos está diciendo esta propiedad 6 es que a ambos lados de una congruencia yo puedo elevar al mismo exponente y la congruencia se mantiene. Entonces esas propiedades son todas las propiedades que vamos a utilizar en la aritmética modular. La aritmética modular es la aritmética que uno hace módulo n. Entonces, miren la utilidad que tienen las congruencias. Vamos a demostrar, por ejemplo, que este número grandísimo es divisible por 41, solamente aplicando las propiedades anteriores. Entonces, miren el poder, o sea, ya en un primer ejemplo está mostrando el poder de la aritmética modular. Y esa es la genialidad de Gauss. ¿Cómo hace uno esto sin congruencias? 2 a la 20 es un número grandísimo. Es un número grandísimo. ¿Y cómo demuestro que es divisible por 41? ¿No? Entonces, pero vamos a ver cómo con congruencias lo podemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos que probar? Debemos probar que ¿qué significa que 41 divida a esa diferencia? Eso significa que 2 a la 20 es congruente con 1 módulo 41, ¿cierto? Que 41 divida a esta diferencia. En el lenguaje de las congruencias eso se escribe así. 2 a la 20 es congruente con 1 módulo 41, ¿cierto? O sea que el que está dividiendo acá es el módulo con el que vamos a trabajar. Ah, bueno, no lo había dicho, ese número se llama módulo. Un comentario con respecto al inglés, puesto que el texto guía está en inglés. En inglés se dice modulus, en singular. ¿Y cuál es el plural de esta palabra? ¿Alguno sabe? ¿Cuál sería el plural? ¿Cómo les va a ustedes con el inglés, muchachos? ¿Hay alguno aquí que hable inglés? Bueno, lo digo porque estas son curiosidades, pues que yo tengo un certificado. Está muy bien, Juan Camilo. Listo. Estas son cosas que a mí me hubiera gustado que los profesores me dijeran. Bueno, además porque yo soy muy gomoso pues con los idiomas, pero por ejemplo uno se encuentra esto en un libro en inglés, moduli, y uno se pierde, y uno no sabe qué es moduli. Resulta que moduli es el plural de módulus, ¿cierto? Lo mismo para los que estudian física, por ejemplo, bueno, no hay ninguno que estudie física acá, pero por ejemplo uno se lee esos libros de mecánica clásica y uno se encuentra con la palabra radius para referirse al radio vector de una partícula, bueno. Pero si yo quiero decir esto en plural, ¿cómo se dice en inglés? Es muy curioso. Se duplica la I. Y eso es un asunto que proviene del latín. Curiosamente no lo tenemos en español y en el inglés sí se heredó eso. ¿Cómo se pronuncia esto? No sé, me imagino que radiai. No sé. Bueno, en fin, volvamos aquí a la teoría de números. Entonces, ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo probamos que 2 a la 20 deja residuo 1 al dividirse entre 41? Si no tenemos una calculadora que nos calcule 2 a la 20, entonces observemos lo siguiente. Vamos a explotar
vamos a explotar todas esas propiedades anteriores. Observemos que 2 a la 20 lo podemos escribir como 2 a la 5 a la 4, o sea que bajé un montón el exponente. Y resulta que 2 a la 5 es 32. Y yo sí soy capaz de decir esto con qué es congruente, módulo 41. A ver quién me dice. Que estamos trabajando todo el tiempo, módulo 41. 32 es congruente con qué, módulo 41. Con 9, profe. ¿Con qué? 9. Ahí Con falta 9. algo. Tiene que ser menos 9 porque con 9 no puede ser, porque la diferencia 32 menos 9 es 23. Y 23 no es divisible por 41. Pero si le pongo un menos se arregla el asunto. Claro, ¿cuánto hay de 32 a 41? Hay 9. Justamente 32 menos menos 9 da exactamente 41 y 41 es divisible por 41. Eso significa, entonces ya tenemos que 2 a la 5 es congruente con menos 9, módulo 41. Y esto nos sugiere que, ¿qué? Que elevemos a la 4. Entonces elevemos a la 4 a ambos lados. ¿Y se puede hacer? Sí. La última propiedad del teorema anterior lo permite. O sea que 2 a la 5 a la 4 es congruente con menos 9 a la 4, módulo 41. O sea que allá aquí tenemos, por lo menos, ya tenemos nuestro número. 2 a la 20, ya sabemos es congruente con quién. Con este. Pero menos 9 a la 4 sigue siendo un número grande, pero ¿qué pasa si lo pensamos así? Como este menos 9 a la 4, voy a escribirlo por aquí a un ladito. Pensémoslo como menos 9 a la 2 por menos 9 a la 2. ¿Por qué sirve pensarlo así? Sirve pensarlo así porque esto me da 81. Y resulta que 81 está muy cerquita de un múltiplo de 41. ¿Cuánto es 41 por 2? A 82. Está muy cerquita de este, o sea que eso nos va a facilitar el cálculo. O sea que esto es congruente con 81 por 81, módulo 41. Pero 81 es congruente con quién? Módulo 41. Casi que lo dije ahorita. Menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 81 menos menos 1 es 82 y 82 es el doble de 41, o sea que 41 divide a la diferencia. Entonces, duplíquela. 81 es congruente con menos 1, módulo 41. Y multiplíquela término a término. La propiedad que demostramos hace un rato permite multiplicar esto término a término. O sea que 81 por 81 es congruente con menos 1 por menos 1, módulo 41. Estamos aplicando qué propiedad del teorema anterior. Estamos aplicando esta propiedad 4. Estamos diciendo que las congruencias se pueden multiplicar término a término. O sea que, ¿qué? O sea que 81 por 81 es congruente. Y menos 1 por menos 1, ¿cuánto da? Listo, ¿qué se sigue de esta expresión y de esta? Sabiendo que la relación de congruencia es transitiva, lo que teníamos que demostrar. O sea, de 1 y 2.
por la transitividad se tiene que 2 a la 20 es congruente con este número, módulo 41. Pero es que este número es congruente con 1. Y esto, por definición, ¿qué significa? Esto significa que 41 divide a 2 a la 20 menos 1, y eso era lo que teníamos que mostrar en el ejemplo. O sea, miren que logramos trabajar con un número brutalmente grande sin necesidad de hacer cálculos complicados, solamente aprovechando las propiedades de las congruencias, y eso fue lo que Gauss notó. Eso fue lo que Gauss observó al idearse eso. Entonces es una cosa que nos muestra, este primer ejemplo nos muestra que es una herramienta bien poderosa. Ahora, ¿esta será la única manera de hacer esta prueba? No sé. Esto se convierte, este tipo de ejercicios, se convierte como en un juego con los números, en empezar a buscar potencias, potencias pequeñas, pero que estén cercanas al módulo con el que estamos trabajando, elevar a ambos lados a un mismo exponente. Miren que aquí fue muy útil el hecho de escribirlo como 81, porque es que este está muy cerquita. Está uno menos que un múltiplo de 41. Y trabajar con unos es muy fácil, ¿cierto? Miren que al multiplicarlo por sí mismo nos dio congruente con 1. O sea, en otras palabras, que acabamos de demostrar, que cuando divido 2 a la 20, que es un número grandísimo, entre 41, el residuo es 1. O sea que podemos saber el residuo sin necesidad de saber el cociente. Pregunta sobre este ejemplo. Ve, Juan Pablo, no había visto que habías respondido la pregunta sobre módulos. Yo creo que este también sirve. Yo creo que, pero no es tan usado. Imagínense que yo me sorprendí también por eso, porque en mi tesis yo puse un montón de lemas antes de del teorema principal para poder ahorrar trabajo en la demostración, y yo puse así, lemas. Y esto se puede, o sea, esta palabra está permitida. Pero uno de los jurados, que es un profesor de una universidad en Estados Unidos, me corrigió esta palabra porque no le gusta, y en todas partes me puso le mata. Y fui a mirar en los diccionarios especializados, y sí, le mata es el plural de lema. Entonces es una cosa muy curiosa. Entonces yo creo que hay unas que son más usadas que otras. Yo creo que tú estás diciendo ahí modules, y yo creo que sí, me parece haberla visto por ahí en los textos. Pero la más utilizada en muchos contextos, por ejemplo, en el contexto de la geometría algebraica, es moduli. Cuando uno habla de espacios moduli spaces. Miremos otro ejemplo, que también es bien interesante. Miren, este número es monstruoso, ¿cierto? Es grandísimo. Imagínense 100 factorial, 99 factorial, eso es una cosa enorme. Miren lo que me están pidiendo, que calcule un residuo. Halle el residuo que se obtiene al dividir por 12 este entero. Entonces, hacerlo con lo que sabíamos antes de la teoría de congruencia se vuelve una tarea imposible, ¿cierto? Entonces, observemos lo siguiente. ¿A qué es igual 4 factorial? 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Ya ustedes saben que eso da 24. Y 24 es congruente con 0 módulo 12, ¿cierto? Al dividir entre 12, el mismo ejemplo me está diciendo, trabaje con aritmética modular módulo 12. Entonces, está claro, ¿cierto? 24 es congruente con 0 módulo 12, porque 12 divide a 24. Entonces, para acá
mayor o igual que 4, se tiene lo siguiente. ¿Quién es k factorial? Fíjense que k factorial tranquilamente lo podemos escribir como k por k menos 1 y por aquí en algún momento voy a llegar a 6 por 5 y de aquí en adelante, o de aquí para atrás, por decirlo de manera más precisa, 4 factorial. Entonces fíjense que esto es congruente con 4 factorial, es congruente con ¿quién módulo 12? Ya lo dijimos arriba. 4 factorial es congruente con 0. Módulo 12. 5 es congruente con el mismo, módulo 12. 6 es congruente con el mismo, módulo 12, etcétera. Todos estos son congruentes consigo mismos. Miren que ahí me estoy aprovechando de la propiedad que dice que a ambos lados de una congruencia yo puedo multiplicar por el mismo número. Entonces parta de esta congruencia. 4 factorial es congruente con 0 módulo 12. Entonces multipliqué ambos lados por 5, multipliqué ambos lados por 6, multipliqué ambos lados por 7 hasta llegar acá. Y todo este lado izquierdo, ¿cuánto da? Perdón, en el lado izquierdo tenemos k factorial. ¿Y cuánto da todo este número del lado derecho? O sea que estoy diciendo que k factorial es congruente con 0 módulo 12 para k mayor o igual que 4. Y tiene sentido, conceptualmente hablando. Si k es 4 o más, k factorial siempre va a tener a 4 como uno de sus divisores. O como uno de sus factores, ¿cierto? O sea que k factorial siempre va a ser múltiplo de 4 para k mayor o igual que 4. Perdón, siempre va a tener a 4 factorial. No lo dije bien. O sea, a 24. Y 24 es divisible por 12. ¿Sí? Ahora sí. ¿Esto está claro, muchachos? Que esta es la clave para dar respuesta a la pregunta o a lo que nos están pidiendo en el ejemplo. Pregunto, ¿está claro? Sí, es bien fuerte. O sea, es una teoría. A mí me impresiona esa genialidad de Gauss. Por tanto, 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial más 4 factorial, etcétera, etcétera, hasta llegar a 99 factorial y 100 factorial. Esto va a ser congruente. Entonces, 1 factorial es congruente consigo mismo, módulo lo que sea. En este caso estamos trabajando en módulo 12. 2 factorial es congruente consigo mismo, módulo 12. 3 factorial es congruente consigo mismo, módulo 12. 4 factorial es congruente con 0, módulo 12. Y de ahí en adelante acabamos de mostrar que todos esos son congruentes con 0, módulo 12. Y de nuevo, estamos aprovechando las propiedades, estamos sumando término a término. O sea, aparta de varias congruencias. 1 es congruente con 1, 2 factorial es congruente con 2 factorial, 3 factorial es congruente con 3 factorial, 4 factorial es congruente con 0. Todos estos de ahí en adelante son congruentes con 0 y sume todo eso término a término y se preserva la congruencia módulo 12. ¿Y esto cuánto nos da? Esto nos da 1 factorial, 2 factoriales 2 y 3 factoriales 6. Y de ahí en adelante da 0. O sea que acabamos de demostrar. Eso nos da 9. Siempre hay que poner el módulo. Entonces ustedes dirán, profe, pero espere un momentico, usted ahí acabo de decir que eso es igual a tal cosa, porque puso el símbolo de congruencia. Ah, porque es que todo número es congruente consigo mismo. Entonces, este número da 9, es congruente con 9 módulo 12. O sea que todo ese número
sea congruente con 9 módulo 12, ¿eso qué significa? Que 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial más 99 factorial más 100 factorial deja el mismo residuo que 9. O sea, recuerden el teorema. Dos números son congruentes si y solo si dejan el mismo residuo al dividirse entre el módulo en cuestión. ¿Qué pasa cuando 9 lo divido entre 12? ¿Cuál es el residuo? Díganme ustedes cuál es el cociente y cuál es el residuo. No, el residuo no puede ser menos, el residuo no puede ser negativo. Acuérdate que el residuo tiene que ser no negativo y tiene que ser el menor estricto que. No, si yo pongo aquí cociente menos 1 por 12 más cuánto le tendría que sumar para que llegara a 9. Y el cociente es 0 y el residuo es 9. Y ya el algoritmo de la división dice, una vez los encuentres son únicos, porque miren que el residuo tiene que ser no negativo y tiene que ser menor estricto que el valor absoluto del divisor. En otras palabras, cuando yo divido, estoy en los enteros positivos y divido un número mayor, un número entre uno mayor, perdón, el residuo, el cociente siempre va a ser 0 y el residuo va a ser el mismo número, o sea, 9 es congruente con 9 módulo 12. O cuando yo divido 9 entre 12, el residuo es 9. O sea que si este número de acá es congruente con 9 módulo 12, es porque ellos dejan el mismo residuo. Entonces, ¿qué concluimos? Que este número deja residuo 9 al dividirse entre 12. Y eso era lo que estaba pidiendo el ejemplo. Allí el residuo que se obtiene al dividir entre 12 es este número grandísimo. Entonces, yo no sé cuál es el cociente, pero sé que está en la clase residual del 9. Listo. Pregunta sobre este ejemplo. Bien, Juan Camilo. Preguntas, muchachos. Bueno, expuse la teoría de manera un poco lenta, pero quería que quedara bien claro todo eso. Entonces me queda faltando un pedacito para terminar. Voy a dejar ahí por hoy. En la próxima clase, entonces vemos qué incongruencias ya no se cumplen algunas cosas que sí se cumplían en las igualdades. Entonces vamos a ver cuándo es que sí se cumple la ley cancelativa, ¿cierto? Vamos a dar respuesta a eso, algunos ejemplos y algunas propiedades adicionales. Y con eso terminamos entonces esta primera partecita de congruencias para pasar a ver representación binaria y decimal y criterios de divisibilidad. Por ejemplo, esta teoría es bien bonita también porque a uno toda la vida desde la escuela le dijeron, vea, un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3 y uno se lo traga entero y eso funciona, pero vamos a demostrar eso como teorema y la demostración se hace con congruencias. Entonces eso lo haremos la próxima clase. Muchachos, me preocupa un poquito la poca asistencia. Aquí en esta clase está faltando mucha gente a las clases. Entonces, bueno, los que faltan tienen la responsabilidad de ver siempre la grabación y de ver lo que se dice acá. Por favor, no echen al olvido lo que les dije de esta página. Perdón, usuarios, ¿dónde está usuarios? Ingresen a esta página y hagan este examencito de prueba que se habilita hoy a las 4 de la tarde. Pueden hacerlo hoy, mañana, tienen hasta el jueves para hacerlo, para que se familiaricen con eso. Listo. Voy a mirar aquí antes de que se me vayan. Sí. En la página van a estar también montados los videos. No,
No, eso sí se comparte. Yo con los videos no hago nada. O sea, yo con eso no tengo que hacer nada. Eso es automático en Google Drive. Listo, profe, gracias. Listo, Juan Fernando. Todavía me faltan algunos por ingresar. Todavía me faltan algunos que no han ingresado, muchachos. Entonces, para que por favor ingresen. Para que por favor ingresen y bueno, el día del parcial no vamos a tener ningún inconveniente. Bueno, muchachos, nos conectamos entonces el jueves. Yo me imagino que necesitarán asesoría mañana. ¿Quiénes de ustedes van a estar mañana en la asesoría para que la programemos de una vez? Yo, profe. Listo, Luisa. A las 10. Ténganme paciencia que yo... Listo, Gilmar. Yo muchas veces termino un seminario justo a las 10. Entonces, espérenme hasta las 10:05, por favor. 10:05, por ahí más o menos me conecto. Antes de que se me vayan, Verónica, sí, con lo que te respondí en el correo, sí te aclaré lo que me preguntabas. Sí, señor. ¿Con eso lo lograste resolver? Sí, señor. Listo. Y Luisa también, con lo que te respondí, ¿fue suficiente? Sí, profe. Gracias. Listo, con mucho gusto. Listo, muchachos. Les deseo una feliz tarde. Listo, muchas gracias a ustedes. Ah, Edward, ya que te veo por ahí. Edward, ¿tú me escuchas? Sí, profe. Ah, bueno, es que tu correo fue muy confuso, no te entendí nada de lo que me querías decir ahí. Ah, no, profe, sí, igual caí en cuenta y estaba usando unas cosas que no iban, pero ya logré hacerlo también. Ah, listo. Listo, Sí, Edward. señor. Muchísimas gracias, profe. Listo, con gusto. Feliz tarde. Lo mismo, profe. Listo, hasta luego.